derechos, ¿no? Nos paramos para hacer nuestra oración. Vamos a retomar el tema de la confesión. ¿Sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos permites reunirnos aquí en tu nombre. Tú que dijiste, donde hubieran dos o más reunidos en tu nombre, estarías en medio de nosotros. Y nosotros tenemos la certeza, Señor, de que estás aquí con nosotros. Diga conmigo, Santo y Divino Espíritu. Santo y Divino Espíritu. Destruye en mí toda pereza espiritual, toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría, de tu amor. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos nuestra enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces retomamos el segundo tema de la confesión. Agarran su microfonito, por favor. Vamos a buscar Lucas 17, del 11 al 19. Ahí fue donde no. Tema de la confesión, hermanita. Lo dije dos veces ahorita. Tema de la confesión. Vamos a poner atención. Sienta ahí enfrente, Julio, para que te veas. Lucas 17, versículo 11 y 19. No las capto. Lucas 17. Versículo 11 y 19. Gloria a Dios. Que la tenga, por favor, agarre el micrófono. Hay dos micrófonos ahí. Así están en la tamaño. Pásenlo, por favor, sepáralo y lo leemos. Acuérdense, lo paramos. Lucas 17, versículo del 11 al 19. En su camino a Jerusalén pasó Jesús entre las regiones de Samaria y Galilea. Llegó a una aldea donde salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra, los cuales se quedaron lejos de él gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras quedaron limpios de su enfermedad, uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Este hombre era de Samaria. Jesús dijo: ¿acaso no eran 10 los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios. Y le dijo al hombre: levántate y vete, pues por tu fe has sido sanado. Sí, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este pasaje bíblico guarda una razón teológica misteriosa, extraordinaria y atractiva. Muestra cómo el mismo Jesucristo valora la riqueza del sacerdocio, relacionándolo con el perdón de los pecados. El Señor insiste que el que tenga pecados acuda a los sacerdotes. La cita narra la historia de los 10 leprosos. ¿Qué nos dice ahí? Antes la lepra era sinónimo de pecado, ¿sí? Entonces acudieron directamente, como dicen los hermanos, separados, directos con Dios, vamos a confesar. ¿Y qué les dijo? Vayan a los sacerdotes, ¿sí? No le digo, sí, ¿qué les costaba decir Dios? Sí, yo los curo, adelante. No, lo está enviando para, teológicamente nos dice ahí, que tenemos que ir hacia el sacerdote a confesar los pecados. Sí, Dios es el que nos cura, pero a través de su ministro, ¿sí? Ya cuando obedecieron y ellos iban en camino hacia el sacerdote, quedaron sanos. Y muchos
Digo, 9 no regresaron, sino uno solo regresó Y era extranjero. y él a dar gracias a Dios, ¿sí? Para comprender esta cita debemos leer algunos epístolas breves del Antiguo Testamento y de esta manera darnos cuenta por qué Jesús vincula el sacerdocio y el perdón de los pecados. Vamos a Levítico 14, versículo 1 en adelante. Levítico 14, Versículo. del 1 en adelante. Vamos a leerlo hasta el 6 para ser exactos. Vamos a ver cómo el sacerdote es el que tenía que acudir para perdón de los pecados. Sí, sabemos que Dios es el que perdona, por eso el sacerdote dice yo te perdono, no dice yo te perdono por mi poder, no, yo te soy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Levítico de qué número? Del Levítico 14, del 1 en adelante hasta el 6 le dije. ¿Ya? ¿Escuchamos, hermanos? Yahvé habló a Moisés diciendo: esta es la ley que ha de aplicarse al leproso en el día de su purificación. Cuando haya pecado, ¿sí? Se le conducirá al sacerdote y Ahí remarquemos al sacerdote. ¿Quieren? y el sacerdote saldrá fuera del campamento. Y tras de haberlo examinado, comprueba que el leproso está ya curado de la llaga de la lepra, el sacerdote mandará a traer para que él debe ser purificado 2 pájaros vivos y puros, madera de cedro púrpura, escarlata y supo. Después mandará inmolar uno de los pájaros sobre una vasija de barro con agua viva. Tomará luego el pájaro vivo y la madera de cedro, la púrpura, escarlata y el hisopo lo mojará juntamente con el pájaro vivo en la sangre del pájaro inmolado sobre el agua viva. ¿Sí? Vamos a ver de la Reina Valera para que lo entendamos. Vayan siguiendo su Biblia, ¿qué traductor lo explica? Dice de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: esta será la ley, el leproso, cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, acuérdense que la lepra es el pecado. Dice el versículo 4: el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica dos habillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo, y mandará el sacerdote. ¿Quién va a mandar? El sacerdote. El sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la vasija viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Antes tenían que hacer sacrificios, sacrificar animales para el perdón de los pecados, pero ¿a quién se los llevaban? Al sacerdote. ¿Y quién mandaba? El sacerdote. Sí, entonces ya nos damos cuenta que aquí la lepra era un pecado. Si alguien pecaba, era castigado con la lepra y el leproso acudía a los sacerdotes, ¿sí? Vamos a ver cómo dice aquí. Dice: habló el Señor a Moisés diciendo: este es un rito para la purificación del leproso, ser llevado al sacerdote, ¿sí? Vamos a Números 12, versículo 1 en adelante. Números, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Ahí mismo. Números. 1 al 12. En adelante, por favor. Números, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Para ser exacto, vamos a leerlo hasta el 5, por favor. Luego de nos saltamos, vamos a ver.
12 del 1 al 5. Sí, por favor. De Levítico, ¿verdad? Gloria a Dios. Números, hermana. Números. Números. ¿Ya lo tienen? Ya lo, si ya no lo encontraron, pongamos atención a lo que dice. Ya que lo leí por separado, y lo leemos, por favor. Pongamos atención los demás. Si no lo han encontrado, pongamos atención. María y Aarón empezaron a hablar mal de Moisés, porque se había casado con una mujer etíope. Además dijeron: el Señor no ha hablado solamente con Moisés, también ha hablado con nosotros. Y el Señor lo oyó. En realidad, Moisés era el hombre más humilde del mundo. Por eso el Señor le dijo a Moisés, a Aarón y a María: vayan ustedes 3 a la tienda del encuentro. Los 3 fueron allá. Entonces el Señor bajó una espesa nube y colocó en la entrada de la tienda. Luego llamó a Aarón y a María. Y cuando ellos se presentaron, así. Sí, hasta el 5 nomás. ¿Qué nos dice ahí? ¿Por qué castigó Dios a que hablaron mal de quién? De Moisés. De Moisés. Por cuando hablan mal de sus servidores, ¿cómo los castiga? Con la lepra. ¿Sí? Ahora vamos a buscar Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 8 en adelante. Primera de Reyes. Primera de Reyes 5, versículo 8 en adelante. ¿Reyes qué? Capítulo. Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 8 en adelante. Vamos a leerlo hasta el 10. ¿La tienen? ¿5 del cual dijo? Del 8 en adelante hasta el 10 vamos a leerlo. Vamos a ver qué es lo que más 8 al 10. Primero de Reyes. Primera de Reyes 5, capítulo 5, del versículo 8 en adelante. ¿Lo va a leer, hermanita? Ahí está el micrófono, hay 2 micrófonos, ¿eh? Ahí está el otro. O se está prendiendo, no prendan. Aquí. A ver, Julio, no está prendido. Aprendido. No tiene las lucecitas. A ver, si no prenda la otra vez ya se apagó. Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 8 al 10, ¿dijo? Sí. Sí. Cada uno hacía llegar la cebada y la paja para los caballos y las bestias de carga a los corrales donde estaban. Para la mantención de Salomón se necesitaban diariamente 30 medidas de harina fina y 60 medidas de harina ordinaria, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de potrero, 100 corderos, sin contar los ciervos, las gacelas, los corzos y las aves de engorda. Su poder se extendía por todo el territorio a este lado del río, desde Tabsa hasta Gaza, sobre todo los reyes de esa región, y la paz reinaba en todas las fronteras. Durante todo el reinado de Salomón, Judá e Israel vivieron en paz, cada cual bajo su parra o bajo su higuera, desde Dan hasta Berseba. Judá, Perdona, ¿cuál está leyendo? primera de Primera de Reyes 5, versículo 8 al 10. versículo 8 al 10. ¿No era eso? Sí, versículo 8. Es que parece el medio 8. raro también en mi El Biblia. 8. Mira, Cada uno, ¿no? Ahí sí da algo claro. Primera de Reyes. pero mira,
Para capítulo 5. Y vean con qué versículo inicia. Ajá. No, ¿cuánto acá? Hasta versado. Y luego dice 20. Ese es el 5. Ajá. Ese es el 5 y el 8. Se brinca del 6 al 8, ¿no? Del 6 al 9. Yo dije, ¿dónde está? Ah, me hizo volar. ¿Sí es el 5? Sí. ¿Cómo dice esa otra Pero traducción? se saltan. Sí. Se saltan ahí, aquí A ver, no. yo lo leo de mi Biblia. Pero se salta y cuando no lo tienes al A 6. ver. Está hasta el 5. A ver. Espérate, como no lo tienes completo. Ya lo entendí, ya entendí cómo está. No, quería ver que me ayudaras. Es que sí está. Es que está medio complicado. A ver, léela. Salomón extendió su autoridad sobre todos los reinos, desde el río hasta el territorio de los filisteos, hasta la frontera con Egipto. Todos estos pueblos estaban sometidos a Salomón y le entregaban su tributo. Salomón tenía 4.000 establos para sus carros y sus 12.000 caballos. Dios le dio a Salomón la sabiduría, una inteligencia muy grande y una ciencia tan amplia como la arena que está en la orilla del mar. La sabiduría de Salomón superaba la sabiduría de cualquier sabio de Oriente y a toda la sabiduría de Egipto. Te alabamos, Señor. Ahí vamos a ver cómo mandaron a pedirle a Moisés. Ahora vamos a Primera de Reyes 6:1. En adelante. 6. Lo leemos hasta el 2, vamos a leerlo hasta el 2. Allá adelantito. El 6, versículo 1 al 2, vamos a leerlo. ¿Quién ya lo tiene? Prende el... Rapidito. ¿Ya lo tiene? Ahí está otro micrófono, ¿eh? Hermana, por favor. No. Adelantito, está luego. ¿Es el 6? 6, versículo 1 y 2. El año 480 después de la salida de los israelitas de Egipto, el cuarto año del reino de Salomón en Israel, el segundo mes, el mes de comenzó la obra de la casa o templo de Yahvé. Tenía 30 metros de largo, 10 de ancho y 15 metros de alto. El vestíbulo que precedía al santuario de la casa tenía 10 metros de ancho y 5 metros de fondo. Las ventanas de la casa estaban guarnecidas. ¿Y lo vas hasta el 2, hermanita? Nada más era 1 y 2. Y 1 y 2 nada más. Ah, ese número Sí. 2. En conclusión, aquí la lepra representaba el pecado. No perdamos de vista esta situación. Aquí, ¿qué manda hacer? La casa, el templo. ¿Quién lo manda hacer? Salomón lo estaba haciendo, ¿sí? En la cita de Lucas vamos a observar algo muy apreciado a la doctrina de los hermanos separados. Es decir, ellos enseñan que no necesitamos intermediarios o intercesores para pedir perdón a Dios de nuestros pecados, pues para ellos todo es directo con Dios. Observamos si Jesús acepta o no, o sea, si Él muestra su misericordia a través de hombres intercesores o no. Y también detallaremos cómo Jesús llama a esos intermediarios. Aquí Jesucristo resalta el poder del sacerdocio. Los 10 leprosos actuaron como hacen hoy en día los hermanos separados, es decir, fueron directos al Señor. Bueno, esto lo explica del libro anterior. ¿Sí? Vamos a ver en 2 de Corintios 5:20. Segunda de Corintios 5:20. Primera de Corintios. Segunda. Pero es la primera de Corintios, ¿no? 2:20.
No me los confundas. ¿Hay dos libros de Corintios o nada más hay uno? Dos. Segunda de Corintios. Hay primera y segunda. Capítulo 5, versículo 20. De la primera epístola. Dame seguro más. ¿Hay dos libros de Corintios? Sí, mira, vete al aquí, y aquí se lo va a decir. Vamos a ver cómo nos lo dice aquí San Pablo. ¿Ya lo tenemos? Segunda de Corintios. Capítulo 5, versículo 20. Primera y segunda de Corintios. No tienes el 20. Segunda de Corintios. Llega al 14, ¿no? A ver, ¿cuál? Del 5 al 20. ¿Ya lo tenemos? Segundo. ¿O estamos divagando? Así, Segunda de Corintios, vamos a leerlo del, ¿qué le dije? del 5 Del al Del 5 al 20. 5 al 20. Vamos a leerlo del 19 para entenderlo. Ok. Al 19, hasta el 19. No, del siglo 19, vamos a leerlo al 20. Podemos atender, si no lo hemos visto, o escuchemos. Es decir, que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Ahí está hablando Pablo, a nosotros, los sacerdotes, los apóstoles. El 20. Así que somos embajadores de Cristo, lo cual como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo, les rogamos que acepten reconciliarse con Dios. ¿Sí? ¿Qué nos dice ahí? ¿Qué dice Pablo? Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aquí tenemos que ir a pedir perdón, o a confesarnos con los sacerdotes, porque son embajadores, como si el mismo Dios, por su misma boca, nos perdonara. Ahora vamos al versículo 6, versículo 1. Vamos a leerlo. ¿El mismo? Si ahí me adelantito. Estamos en el 5, ahora vamos al 6. Versículo 1. 6, 1. ¿Ahí está adelantito? ¿No lo encuentran? Sí, Ahí sí. está. No tengan miedo de leerlo. Bendiciones de Salomón. El 1, Sí, sí. 6, versículo 1. Como que hoy no hablo en español, ¿verdad? No, Estamos cansadas y distraídas. Hablas en otra lengua. hablo en otra lengua, pero leo de la Reina Valera, pues aquí que lo vean. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. El versículo 4 nos soltamos. Antes bien os recomendamos en todo como ministros de Dios y mucha paciencia en tribulaciones, en necesidades y en angustias. ¿Sí? Aquí nos está diciendo, como que nos dijo aquí en el versículo 20, que son embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o sea, los hacemos por medio de ellos. ¿Sí? Cita invocada, y vamos a ver a base de esta explicación, leamos a continuación Lucas 17, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Yo no entendí esta referencia del 6. Del 6, ¿no lo entendió? Así pues, nosotros como colaboradores, está hablando Pablo, los sacerdotes son colaboradores. Como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué es lo que hacen los sacerdotes? Acérquense a la confesión, confiésense. Aquí lamentablemente los padres tienen muchas cosas que hacer, pero si vamos al centro de reconciliación, cada misa hay 4 sacerdotes para confesarnos. Y nos piden, nos exhortan. ¿Vale? Todos los niños de semana también, ¿verdad, hermanita? Todos los días hay confesiones. En la mía dice diferente. A ver. Somos pues los ayudantes de Dios
Y ahora les suplicamos que no hagan inútil la gracia de Dios que han recibido. Al contrario, de mil maneras demostramos ser auténticos ministros de Dios que lo soportan todo, las persecuciones, las privaciones, las angustias. Sí, pero dice que es ayudantes de Dios son, y luego dice ministros, Operadores. ¿sí? Operadores, ¿sí? Vamos a Lucas 17, 11, les dije, 11 al 19. Lucas 17, 11. No, Lucas. Capítulo 17, versículo 11 al 19. Lucas 17. 11 Del 11 al 19. Eso ya lo vimos de los leprosos, ¿no? Sí. Era de los leprosos. Bueno, ya nos retrocedió ahí, pero para verlo, ¿qué es lo que dice? Vayan. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraron a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. En lo anterior nos decía que el más regresó uno, nos daba toda la explicación. Sí, bueno, aquí nos dice que vayan a los sacerdotes, si no lo quieren leer. Conclusión, si estos leprosos hubieran sido protestantes, obviamente no van a los sacerdotes, sino que le reclamaban y le dicen, pero Señor, yo quiero que tú nos limpies, por eso acudimos directamente a ti. Probablemente los leprosos se hubieran desviado del camino para evitar a los sacerdotes. Jesús mismo desploma la falsa teología protestante de los hermanos separados cuando enseñan que la reconciliación de Dios es directa con Él, mientras que el Señor dice que a través de los sacerdotes, tal como se venía haciendo desde el Antiguo Testamento. ¿Sí? De Levítico 5:5, ¿se acuerdan que ya leímos Levítico 5:5? El Levítico 5:1 en adelante, el cual presenta claramente la confesión de pecados, es decir, es utilizada la palabra confesión. En el texto, dicho de otra manera, la persona que se encontraba culpable por haber cometido algún pecado había acudir al sacerdote y llevar consigo algún animal para la expiación, y la persona quedaba libre de pecado. Vamos a ver el versículo, el Levítico 5:1. Lo leemos otra vez ahí. Creo que no lo leímos eso, ¿no? Levítico 5. Leímos Levítico 14. Bueno, vamos al Levítico 5, porque luego me dicen que ya lo leímos. 5:1. Ajá. ¿En adelante? Sí. Claro, despacio y claro, por favor, Julio, por favor. No nos quieres maquiar, pero aquí lo vamos siguiendo, ¿eh? El libro de Levítico, capítulo 5, versículo 1. Si alguien peca en uno de estos casos, uno ha oído la fórmula conjuratoria y es testigo porque lo ha visto o oído, y no lo declara, y se carga así con su inquietud. Si hace así el mismo impuro, culpable. O bien, uno toca cualquiera de las inmundencias humanas con que puede contaminarse, sin darse cuenta, y al saberlo, se hace culpable. A ver, vamos a hacer esto. Ya no está hablando del pecado, pero si le entendimos el versículo, ¿no? Si le entendimos o lo seguimos, ¿qué nos dice? ¿Otra traducción que sea diferente a la de Julio? ¿Cómo? ¿Otra traducción diferente a la de Julio? Sí. ¿Qué dice, a ver, hermanita? El 1 más vamos a leerlo. Lo que sigue vale para la persona que se encuentra culpable porque podía testificar respecto de algún crimen del que fue testigo ocular o del que supo, y sin embargo, al oír las palabras de la maldición contra quien no quiso denunciar al culpable. Vale también para las personas que tocan por inadvertencia cosas impuras, ya sea el cuerpo de una bestia impura o de un animal impuro o bien de algún reptil impuro. Cuando se entere, se vuelve culpable. Sí, hay que nos dice que también, a ver, hermanita. Habla de la impureza que puede tener alguno de nosotros al declarar algo
en contra de otro siendo o la falsedad, ¿no? Falsedad. La mentira. Ese es pecado. Ahora vamos a ver el versículo 5, por favor. Al leer el versículo 5, ¿quién lo lee? De ese mismo, el versículo 5. Para no leerlo todo. Vamos siguiendo los demás, el versículo 5. El que es culpable en uno de estos casos confesará aquello en que ha pecado. Acordémonos ahí que estamos explicando la confesión. Entonces vamos a subrayar, confesará. ¿Sí? Otra vez leerlo, Julio. El que es culpable en uno de estos casos confesará aquello en que ha pecado, y como sacrificio de reparación por el pecado cometido llevará a Yahvé una hembra de ganado menor, oveja o cabra, o como sacrificio por el pecado. Hasta ahí nomás, vamos a pararnos ahí Y tantito. el sacerdote hará por él expiación de su pecado. Vamos a ver cómo nos dice aquí la Reina Valera. Si alguien lo tiene otra diferente, dice: cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Entonces ya hay que confesarlo, ¿sí? Aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová, ¿sí? Ahí no se le llevaban los animales, nos damos cuenta, no le llevaban los animales a Jehová. Vamos a ver a quién se los daban. A Jehová por su pecado que cometió, una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como prenda de expiación. Y aquí lo dice, y el sacerdote. ¿Sí? Entonces, ¿a quién le llevaban la paloma o el animal? ¿A Jehová? Al sacerdote. ¿Sí? Y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Porque no dice, y Jehová le dará expiación por su pecado. El sacerdote, sabemos que Dios es el que perdona, pero a través del sacerdote. Aquí dice, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. ¿Qué es expiación? Le perdonará. ¿Sí? El sacerdote. ¿Sí? Vamos a leer el versículo 8. Hablemos del 7, ¿sí? Para entenderle. ¿Quién lo lee? ¿El 7? ¿Ahí mismo? ¿El mismo? Sí, además del 7. ¿Quién lo tiene? Ahí estamos, El 7. Agarren su micrófono, hay dos para que no. ¿Hasta dónde? Vamos a leer el 8. Nada más el 7 y 8. Nada más el 7. Vamos a leerlo ahí, vamos a seguir brincando. Dice, si ha dicho, si a dicha persona no le alcanza para una res, ofrecerá a Yahvé 2 tórtolas o 2 pichones, uno por el pecado y otro en holocausto. ¿Al 8? Sí. Los entregaría al sacerdote. ¿A quién va a entregar ahí? Los entregará al sacerdote, el cual, ofreciendo uno por el pecado, y le retorcerá la cabeza hacia las alitas, de manera que quede pegada al cuello y no enteramente separada. Sí, hasta ahí vamos a leerlo ahorita. Pobres sacerdotes eran carniceros, ¿no? Sí, ¿cómo llevaba, no? ¿Qué nos dice aquí el versículo 5? De hecho, Confesará primero el pecado, ¿sí? ¿Lo dice o no lo dice? Ahora vamos a pasar al versículo 16. ¿Del mismo? Del mismo, por favor. ¿Y ahí de qué número es? El mismo. Del 16. Sí, versículo 16. La hermanita le llevó hasta el 9. Ahora vamos al 16. Ajá. 16 al 18 vamos a leerlo. Yo no leí. usted, ¿no? Bueno, El micrófono. dice, Ahí está el micrófono, ¿sí se hermano. oye? ¿Se oye? Este hombre devolverá lo que no dio para el santuario y lo dará al sacerdote, agregando una quinta parte
el sacerdote hará la expiación por él, ofreciendo el carnero por el pecado, y quedará perdonado. Si alguno ha pecado haciendo alguna cosa de las prohibidas por la ley de Dios, ha cometido un delito, aunque no se dé cuenta, y carga con un pecado. ¿Sigo? Sígale. Si lo juzgas conveniente, traerá al sacerdote un carnero sin defecto, una res de ganado menor. El sacerdote hará la expiación por él, pues lo hizo sin advertencia, y quedará perdonado. ¿Sigo? Ahí nada más. Hasta ahí. ¿Sí? ¿Qué nos dice el versículo 16? El sacerdote hará la expiación por él. ¿Por qué? Por el pecado, y quedará perdonado. ¿Sí? Vamos a ver el versículo 17. Y bueno, que dice: si alguno ha pecado, traerá al sacerdote. Ahí está. ¿Cuántas veces el versículo nos dice ahí? Desde el versículo 7, al sacerdote, el sacerdote. Que digan los hermanos separados que no dicen sacerdote, aquí en la Biblia dice al sacerdote. ¿Quién perdona los pecados? Dios, pero a través del sacerdote, ¿sí? Importante, observe usted las palabras resaltadas en negrita del pasaje leído, con los cuales se reflejan lo siguiente: si alguno ha pecado, traerá al sacerdote y confesará, más lo ha perdonado, ¿no? Si en el Antiguo Testamento el cometía el pecado se presentaba ante un sacerdote para conseguir el perdón de su falta, ¿por qué no ha de continuar en el Nuevo Testamento? Eso es lo que tratan de negar los hermanos separados. Evidentemente lo que cambia es el rito. Vamos a Levítico 16:32. 16:32. Capítulo 16. Sí, versículo 32. Vamos a leerlo hasta 34. ¿En la 34? Sí. Versículo Levítico 16, capítulo 16, versículo 32 al 34. ¿Sí? Vamos a ver que el sacerdote aquí tenía que ser ungido. ¿Sí? No nada más cualquiera que se nombre pastor o que él puede, no, debe ser ungido. Levítico capítulo 16, versículo 32. Hará la expiación el sacerdote ungido, y de las manos consagradas para ejercer el sacerdocio, como sucesor del Padre. Él se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación en el santuario sagrado, de la tienda del encuentro y del altar. Él hará también la expiación por los sacerdotes y por todo el pueblo de la asamblea. Tendréis esto como decreto perpetuo, hacer la expiación por los israelitas, por todos sus pecados, y una vez al año, y se hizo como Yahvé había mandado a Moisés. Sí, ¿Es nada más al 32? al 34. 34. Sí. Sí, vamos a ver de la Reina Valera cómo nos lo explica. Hará la expiación. ¿De qué dijimos que era la expiación? Acuérdense que la Reina Valera nos lo... Perdón, el perdón de los pecados. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido, ¿sí? No cualquiera, y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Acuérdense, si ya no lo han visto,
¿No han encontrado? Escúchenlo para que la lean. ¿Sí? Bueno, sigo el 32. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación, perdón. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel, y Moisés lo hizo como Jehová lo mandó. ¿Sí? Entonces nos vemos que aquí el sacerdote es quien perdona. ¿Sí? Dios perdona, pero a través del sacerdote. ¿Sí? Que no se nos olvide que Dios es el que perdona, pero a través del sacerdote. Es necesario ir al sacerdote. Ya lo mostramos en los leprosos, que los mandó. Ellos acudieron directo con Dios, pero Él los mandó al sacerdote. ¿Sí? Vamos a buscar Lucas 18. Vamos a ver aquí la parábola del fariseo. Vamos a ver aquí los hermanos separados supuestamente. Lucas 18, del 9 al 14. La parábola del fariseo y el publicano. Deducen con este pasaje que el fariseo se confesaba directamente con Dios. Confesaba, lo dice, vamos a declarar este pasaje. Lucas 18, 9 al 14. Esto ya lo hemos visto, creo, ¿no? Sí, Lucas 18. 18, del 9 al 14. Vamos a ver que estos hermanos separados nos dicen que ahí se confesaron, ¿no? Ahí fueron a orar. Ahí no habla la palabra confesar. ¿Ya lo tenemos? A ver, ¿quién lo tiene, por favor? Yo como que no tiene esta mancha ya. Aquí están los 18. ¿Del 9 a qué, hermano? Al 14. Al 14, sí. Escucha, Señor, que tú tienes Señor. a perdonarla, Señor. El fariseo y el publicano. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior. Ahí subrayemos la palabra oraba, no dice confesaba. Los hermanos hermanos hagan esas citas, pero él no dice de confesar, ahí dice oraba. Subrayar la palabra oraba. Orar. Sígale, por favor. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios. Ahí nunca oímos la palabra confesarse, ¿verdad? Oraba. ¿Sí? El otro se echaba flores mientras ¿qué dice? El publicano no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Sí? Está diciendo que él es pecador, está reconociendo pecador. No se está confesando, está orando. ¿Sí? Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Perdón, Juan, ¿qué? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 en adelante.
Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente y su palabra no estaría en nosotros. Palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, ¿Cómo muchos nos dicen? No, que yo no tengo pecado, si me muero ahorita me voy al cielo. ¿Sí? Dice, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y los hermanos separados dicen, Dios es el que perdona. Dios, sí, también nosotros decimos, Dios los perdona, pero a través de sus sacerdotes. ¿Sí? Otra cita que nos dicen los hermanos separados en Mateo 6, versículo 6. Se los leo de aquí para que lo vean. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Es cuando los hermanos separados dicen que hay que entrar en un cuarto y directamente con Dios confesarnos. Pero aquí nos estás diciendo, más tú cuando ores. No dice cuando te quieras confesar, ¿no? Es lo que los hermanos separados subrayan esto. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sí? Aquí los hermanos separados alegan que esto es una confesión directa con Dios. ¿Ahí lo dice? No, ahí no dice que ahí confesar. dice que oremos. No habla de confesión, sino de orar. Oración. ¿Sí? Entonces ahí nos estamos dando cuenta que los hermanos separados transversan las sagradas escrituras. ¿La que leyó cuál era? ¿Cuál? ¿La de Juan? ¿Primera de Juan? No, ahorita. Sí, Mateo. Mateo, perdón. Mateo 6. Sí. Mateo 6, el 6, donde la leí yo. 6. Sí, Mateo capítulo 6, versículo 6. Iniciaste desde el 5, ¿no? 6. Es cuando eres. ¿Sí? Está bien. Vamos a buscar Jeremías 17, versículo 5. Vamos a ver qué es lo que los hermanos separados enseñan. ¿Qué es lo que dicen aquí? ¿Cómo lo dicen? Ya lo habíamos leído, creo que esta, ¿no? Pero sí, vamos a leerlo otra vez. ¿Jeremías qué? Jeremías 17, capítulo 17, versículo 5. Sí, se los leo aquí, ¿ya lo tienen? A ver, que me lo leo, por favor. Jeremías 17. Jeremías 17, versículo 5. Esto es lo que los hermanos separados, acuérdense que nos dicen, yo cómo voy a confesar con otro hombre más pecador que yo. ¿Sí? Un hombre. Porque aquí Jeremías lo dice claramente. ¿Ya lo tienes o lo leo de aquí, hermanitos, para no perder tiempo? 17:5, ¿verdad? Ajá. No perdemos tiempo. Así dice Yahvé: No, pero me roban la obra. maldito sea aquel que fía en hombre, ¿Qué? que fía en hombre, Que confías. que fía en hombre, Bueno, aquí dicen en todas las y traducciones. hace de la carne su apoyo, y de Yahvé se aparta en su corazón, pues es como el tamarisco en la araba. Nada más el 5. Aquí de la Reina Valera, vamos a leerlo como dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. A ver, aquí está diciendo claramente que cómo voy a confiar en otro hombre, maldito el que confía en otro hombre. ¿Sí? Pero aquí no nos está diciendo eso. ¿Por qué? Porque si no, los hermanos separados no confiaran en su esposa que les da de comer, ¿verdad? No confiaran en el chofer que los traslada. ¿Sí? ¿Por qué ponen su confianza? Estaban durmiendo, ¿no? Hasta llegar hasta el metro Patitlán. Vamos durmiendo, pero estamos poniendo la confianza en otro hombre. O me duermo con
con mi esposa o duermo con mi esposo. ¿Cómo estoy confiando en esa persona si no sé que me vaya a matar o en la noche durmiendo? Ahí estamos confiando. Entonces ahí no habla. Si ellos tomaran literalmente esto, ¿qué es lo que dijera? No hiciéramos eso, ¿no? No confiáramos en nadie. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice maldito? El que pone la confianza, que sigue a un hombre sin antes llevar la palabra que nos está hablando a Dios, ¿sí? Si Dios aquí es... Cuando uno dice que sigue al sacerdote y no a Dios, ¿no? Con la palabra que usted está diciendo el sacerdote, aquí nos habla, ya estamos hablando que la confesión, que tenemos que confiar con el sacerdote. No estamos poniendo que el sacerdote nos perdona, Dios nos perdona a través de él. ¿Por qué? Porque él es ungido, no es cualquier cosa, es ungido, es llamado por Dios. Ya lo leímos, versículos atrás, ¿sí? Maldito el hombre que confía en otro hombre, aunque esta cita no habla de confesión para los hermanos separados, la palabra confiar es un equivalente de confesar. Eso es un error, no es lo mismo confiar y confesar. Sin embargo, podrá decirse entonces que los hermanos separados son malditos, están bajo la maldición de Jeremías, debido a que ellos confían en hombres. ¿Sí? Ya les dije, les expliqué. Ya. ¿Sí? Ya les expliqué. Ahora sí ya entendí. ¿Sí? No, gracias. Pero es que ya se los expliqué, ahorita yo se los expliqué, no le estoy leyendo lo que dice, pero yo ya se los expliqué, les expliqué que confiamos, ¿ves? Ya lo dije, que confiamos en el transporte, en el chofer, ya se los expliqué, nomás estoy leyendo lo que dice, ¿sí? Pero bueno, pero ya lo entendió la hermanita. Bueno, y vamos a Mateo 18. Sí, aquí ya les expliqué lo que es. Los hermanos separados que confían, es que debes darme el diezmo, porque si no, le estás robando a Dios. ¿Cómo es si confían? Mateo 18. Aunque les digas despacito, no me lo entienden, hermanitos. ¿Qué capítulo? ¿Qué capítulo? 18. ¿Qué versículo? 18. ¿Qué capítulo? Pero así no, ya les dije. ¿Qué capítulo? Es que somos el centroapendista. 18. Mateo 18. Ya, hermanita, por favor, edita el micrófono para que se escuche bien. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrán atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrán desatado en el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí como dice, de cierto os digo que... ¿Sí vas a leer? Sí, Mateo 18. De cierto os digo que todo el que estáis en la tierra será atado en el cielo, ¿no? Mateo 18 no dice eso, ¿eh? Sí. Les aseguro que lo que ustedes hacen aquí en la tierra también quedará atado en el cielo. Bueno, que en castellano está diciendo lo que digo seriamente, tenéis potestad para atar y liberar en la tierra. No cabe la menor duda que Jesús habla de un poder en un mandato, ¿sí? Lo que ates, ¿qué quiere decir lo que ates? Lo que perdones. Lo que perdones, los sacerdotes, lo que aten, ¿sí? Es lo que decía en Mateo 16, 18, ¿se acuerdan? A ver qué es la diferencia de ahí. Mateo 16, versículo 18. ¿A cómo se está dirigiendo ahí? ¿A todos? No, a Pedro. A Pedro. Sí, es que ahí es donde decía que confundimos luego con eso, ¿no? Ahí en Mateo 16, 18 se dirige a Pedro y aquí ya está dirigiendo a todos los apóstoles. ¿Sí? ¿Nos queda claro ahí? Sí. Bueno, vamos ahora a buscar. Ya terminó tu hora, ¿Ya que ya es la hora? A ver, checa la hermanita, porque no quiero que me golpeen. Pues ya no vamos a golpear, porque son 7:02. Bueno, faltan 5 minutitos. ¿Y la oración? Vamos a ver, ¿qué responder a los hermanos separados cuando enseñan que el sacerdocio fue eliminado y el único sumo sacerdote es Cristo? Ese tema fue abordado anteriormente, en el cual trataba sobre el sacerdocio. Acuérdense que lo vimos en el sacerdocio. Sin embargo, vamos a dar respuesta a esta interrogante de manera simple. El sacerdocio no fue eliminado, sino cambiado. El sacerdocio levítico o de Aarón con el sacerdocio a manera de Melquisedec. Lo dice Hebreos 7:11. Vamos a buscar Hebreos 7:11. O se lo leo de aquí para que no. Sí, mejor. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico,
¿por qué bajo él recibió al pueblo la ley? Escuchemos aquí, desarrollamos esa palabra que dice: ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? ¿Habla del mismo o de otro? De otro. Otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Es lo que les explicaba, que los 10 mandamientos, cambio de la ley, fue cambiado. Cambio de la ley. Sí, con eso refutamos a los hermanos esperados. Cuando los hermanos esperados enseñan que el cura es un hombre, no es Dios, es un pecador como todos los hombres, y por lo tanto no hay que confesarse con ellos. Esta idea es aclarada en Hebreos 5.1. ¿Se acuerdan que esa cita le dije que hay que grabarla? Sí. Hebreos 5.1, ¿qué dice Hebreos 5.1? ¿Se acuerdan? Ese ratito se los volví a recalcar. Ese ratito antes de grabar se los dije que esa cita la debemos de llamar. ¿Ya la tienes? Sí. A ver. Porque todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres y está puesto en favor de los hombres, en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Sigue. Y puede sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados, por estar también envuelto en la flaqueza, y a causa de esta misma flaqueza debe ofrecer por los pecados propios igual que por los del pueblo. Creo que sí. Y nadie se arroja tal dignidad, sino el llamado por Dios, lo mismo que Aarón. Sí, aquí todo el que es llamado por Dios. Acuérdense que San Pablo no era discípulo directo de Jesús, pero le impusieron las manos, y ese es el poder que se transmite de Jesucristo para acá. Jesucristo nombró a Pedro, de Pedro ya vienen los sucesores de Pedro, la imposición de las manos, ¿sí? Entonces, como dice, todos somos sacerdotes tomado de entre los hombres, y le piden representarlos ante Dios y presentar sus ofrendas y víctimas por el pecado. Por los propios y por... Versículo 2, es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados. Aquí subrayamos esto: pues también lleva el peso de su propia debilidad. ¿Sí? Él tiene también, como decían, es tentado. Los mismos pecados somos tentados también ellos, porque son hombres, por su propia debilidad. El versículo 3, por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados. O sea que también él debe de confesarse, al igual que por los del pueblo. ¿Sí? Versículo 4, pero nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios como lo fue Aarón. En este caso ya decimos que la sucesión apostólica, los hermanos separados, como que pueda decir que mi pastor fue llamado, ¿quién? ¿Dónde? ¿En qué año nacieron? Esta sucesión apostólica, este poder viene desde Dios, desde el Antiguo Testamento. Por eso que ya lo vimos en Números 27, ¿sí? Entonces ya vimos que viene la sucesión apostólica desde antes, desde Jesucristo. Todo viene con el poder de la sucesión apostólica. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermanitos. Sí, vamos a hacer la oración, que la leo ahora sí. Ahí está la oración. Nos faltó una cosa de nada, pero sí, que no la recuerda. Esta que nos dio es Hebreos 5:11. Uno en adelante. Acuérdense que esa cita no lo vamos a saber, porque luego dicen, pero ¿por qué nos confesamos con un padre, por un hombre más pecador que yo? Sí. Ahí lo dice, es así, leemos la Reina Valera, lo tiene en su Biblia de sus hermanos. Hebreos 5. Uno en adelante. Hebreos 5:1. Hebreos 5:1. Voy a estar. Sí, pues acuérdense. Hebreos Eso lo vimos 5:1. también en el sacerdocio, vimos el tema del sacerdocio. ¿Cuál es el tema de la? La confesión. Sí, pero ese versículo también lo tomamos en el sacerdocio. A ver la oración. Vamos, paramos, bueno, se van a parar los personajes. Oración final. En nombre del Padre, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios. Soberano y eterno Dios. Gracias por tu palabra que nos transmites. gracias por tu
católica. con los estudios de apologética católica. Ayúdanos para siempre. Ayúdanos para siempre. Tu Santo Espíritu siga iluminándonos Tu Santo Espíritu siga iluminándonos y tu palabra continúe siendo lámpara y tu palabra continúe siendo lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. en nuestros pasos y luz en nuestros senderos. Disipa toda tiniebla de error Disipa toda tiniebla de error y permítenos que cada día y permítenos que cada día una fe más firme y sólida, una fe más firme y sólida, que podamos ser tus fieles colaboradores que podamos ser tus fieles colaboradores en tu plan de salvar a los que se desvían en tu plan de salvar a los que se desvían del verdadero camino. del verdadero camino. Ayúdanos a no desmayar Ayúdanos a no desmayar y a perseverar hasta el final. y a perseverar hasta el final. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Dios.